En las 6:30 vamos a dar inicio a la reunión. El día de hoy vamos a revisar el tema de hemimelia tibial, cuáles son las clasificaciones pues, con las que contamos y cuál es su importancia. El tema pues, fue propuesto por el doctor Galván. Entonces, es importante tener en cuenta cómo se generan estas deformidades congénitas en las extremidades inferiores, que vamos a tener dos ejes. Estas deformidades se van a generar alrededor de estos ejes y estos ejes se definen según esa yema embrionaria inicial. Las preaxiales van a ser las de la parte superior de esa yema y las de las posaxiales van a ser las que se generan en la parte posterior o caudal de esa yema. El día de hoy nos vamos a concentrar en hablar solo de las deformidades preaxiales, que es cuando hay alteraciones en la formación del cóndilo femoral medial, de la epífisis del fémur, de la tibia y puede comprometer los huesos del tarso y los rayos, principalmente los mediales del pie. La hemimelia tibial entonces va a ser una enfermedad rara, se produce más o menos en 1 de 1.000.000 de nacidos vivos, en el 30% de los pacientes es bilateral, pero la severidad puede ser completamente distinta en los dos lados. Cuando es unilateral se ha visto que hay un predominio más hacia el lado derecho, hasta en el 72% de los casos, pero no se ha logrado establecer claramente o por qué alteración genética o formacional se da esta predilección de lateralidad. Hay un patrón de herencia que no está claro. Según los diferentes estudios que se han realizado, se han encontrado hallazgos positivos para un patrón autosómico dominante, autosómico recesivo. También se ha visto que hay algunos casos donde se dan variantes familiares o muchas familias como con nichos donde se genera mucha hemimelia tibial. Se ha visto que también en pacientes con hemimelia tibial, cuando hay alguna consanguinidad, aumenta el riesgo. Y esta alteración se va a producir, lo que se tiene claro es por un daño en el mesodermo durante el proceso de la embriogénesis. Y recordemos que en el mesodermo es donde se van a producir los tejidos que van a generar más adelante el sistema musculoesquelético, el sistema sanguíneo y los demás órganos pues, que no van a ser parte del eje central de la caja torácica y de las vísceras. Y esto va a llevar a que tengamos músculos que pueden estar ausentes, disfuncionales, adicionalmente a las alteraciones esqueléticas, que es lo más llamativo. Es una patología que va a estar asociada en la mayoría de los casos a síndromes o a otras patologías, como el síndrome de Charge, el Wolfgang, el síndrome de Langer-Gideon, el síndrome de Werner, también a la displasia radial, a la mano en pinza de langosta, a la presencia de polisindactilias en miembro superior, a la displasia o luxación de cadera, a la coxa valga, a la presencia de hemivértebras y al trifalangismo tanto en el pulgar como en el hallux. Y esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando no es una deformidad aislada vamos a necesitar la ayuda o la participación de otras especialidades, ya que estos síndromes muchas veces, como es una alteración a nivel del mesodermo, pueden tener otras patologías que no son de manejo ortopédico o que alguien las puede manejar mejor que nosotros. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener que es una patología que va a tener gran variabilidad. Se pueden presentar de lesiones o duplicaciones en los dedos, en los metatarsianos, en los huesos del tarso, en el peroné y en el fémur distal. Entonces, así como podemos tener una ausencia del cóndilo femoral, también podemos tener un fémur distal bífido con sus 4 cóndilos bien formados, podemos tener 2 peroné, podemos tener un pie en espejo donde vamos a tener 2 pies casi que completamente formados con sus rayos y sus dedos. Y esto va a ser muy importante al momento de diferenciarla de la hipoplasia posaxial, ya que en la hipoplasia posaxial, si bien puede haber alteraciones en el número de los rayos o en los huesos del tarso, normalmente lo que vamos a encontrar es que hay rayos faltantes, principalmente los laterales, pero nunca vamos a tener duplicaciones. Entonces esto va a ser algo que nos va a ayudar a orientar mucho el diagnóstico. En cuanto a la presentación clínica, una de las cosas con las que podemos contar es que el peroné siempre va a estar presente y que puede estar duplicado. Que el cuádriceps, la patela y los ligamentos en la rodilla pueden estar presentes, pueden ser displásicos,
o pueden estar ausentes. Y esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta en la evaluación del paciente, ya que nos va a modificar las opciones de tratamiento e incluso va a indicar la realización de algunas otras cirugías, ya que a pesar de que se realice toda la parte de reconstrucción de la tibia hacia abajo, si tenemos una rodilla inestable, vamos a necesitar estabilizarla para poder darle al paciente la función que estamos buscando recuperar con los procedimientos reconstructivos. Una vez que tenemos claro el diagnóstico, pues ya lo que sigue es clasificarlo. Históricamente se han desarrollado múltiples clasificaciones para tratar de abarcar esta patología compleja, pero siempre debemos hacernos las preguntas de para qué debe servir una clasificación y qué características debe tener. Entonces, ¿para qué sirve? Para los procesos de investigación, para hablar el mismo idioma con otros profesionales, con otra gente que se dedique al mismo tema, para poder comparar pacientes, para definir un pronóstico y para guiar el tratamiento. Una clasificación que sea puramente descriptiva, pues realmente no nos ayuda tanto a orientarnos en cuanto a pronóstico y tratamiento. ¿Qué características debe tener entonces una clasificación? Debe ser simple, reproducible, debe ser fácil de aprender y de aplicar, debe comprender el espectro completo de la enfermedad e idealmente debe ser una clasificación que tenga un uso extendido a nivel mundial, porque puede que la clasificación sea muy buena, pero si nadie la utiliza, realmente cuando uno la utilice, cuando publique utilizando esta clasificación, nadie va a entender de qué estás hablando. Y es muy importante también tener en cuenta que no hay ninguna clasificación perfecta, porque es una enfermedad muy compleja, pero debemos tratar de utilizar la mejor que tengamos a la mano para lograr los mejores resultados. Entonces, históricamente la primera clasificación que se describió fue la clasificación de Jones. Tenía un alto porcentaje de casos no clasificables, más del 40%. El tipo 3 que describía Jones, que era una ausencia de la tibia proximal, pues realmente después se vio que no era un tipo de mimelia tibial, sino que era más una alteración a nivel de la formación de la rodilla. Entonces, esta más tarde fue descartada. Luego, en el 85, Calanchi y Dawe generaron otra clasificación similar a la de Jones, pero con poca comprensión de todo el espectro que tenía la enfermedad. Entonces, había muchos casos que se quedaban por fuera. Ellos lo que hicieron fue que quitaron ese tipo 3 de Jones y hicieron una tipo 1, que era donde había una ausencia total de la tibia, una tipo 2 donde había una ausencia de la tibia distal y una tipo 3 donde había una tibia parcial o un doble peroné, pero que el talo estaba subluxado y el pie tenía una deformidad en equinovaro. Esta clasificación, como cosa importante, tuvo diferenciar esa ausencia de la tibia proximal con presencia de la tibia distal, pero también está orientada de la más grave, siendo la tipo 1, a la más leve, siendo la tipo 3, lo que hace un poco complejo a veces orientar una patología tan difícil. Weber en el 2008 desarrolló otra clasificación tratando de hacer un poco más, de abarcar mejor la enfermedad. Fue una clasificación que tenía 7 tipos y 12 subtipos, una clasificación que se iba volviendo compleja y difícil de aplicar por todas las variantes que tenía, y además tenía un score de funcionalidad para evaluar cada parte donde estaba evaluándose la extremidad y con eso definir qué tan funcional era y qué tan difícil era realizar la reconstrucción. Entonces la tipo 1 era una hipoplasia tibial que tenía ambas articulaciones íntegras, pero tenía una alteración en la epífisis distal. La tipo 2 era donde teníamos una diastasis distal de la tibia y la fíbula. La tipo 3, donde había una aplasia de la tibia distal. La tipo 4, teníamos otra vez como una tipo 2 de Jones, una aplasia de la tibia proximal. La tipo 5 era una aplasia bifocal, que luego se vio pues que era una falta de osificación de la tibia proximal y distal, donde solo se veía un segmento de tibia en el centro, que va a ser más similar a lo que más adelante vamos a conocer como una 2B en la clasificación de Paley. La tipo 6 era una ausencia total de la tibia
pero con 2 fíbulas, dividida en A y B según hubiera o no presencia de una epífisis proximal, y la tipo 7 era la misma que la 6, pero con una sola fíbula. Entonces, después, esto ya sacado del artículo original de Weber, teníamos que aplicar una serie de evaluaciones a la función muscular, a la posición de la articulación o del hueso que estuviéramos evaluando, y según eso sacar unos scores para definir qué tan reconstruible era la extremidad, por lo que hubo algunas limitaciones en el uso de esta clasificación, porque se volvía muy larga y muy compleja de aplicar. La clasificación de Paley, que es entonces la que usamos más en el momento, primero fue desarrollada en el 2003, modificada inicialmente en el 2015, y en el 2016 ya salió la versión final de la clasificación, que es la con la que contamos hoy en día. Como ventajas tiene que hasta el 100% de los tipos de hemimelia tibial son clasificables con esta clasificación, ya que se realizó pues un estudio tomando grupos de pacientes con hemimelia y aplicándole las 3 clasificaciones, la de Calamchi, la de Weber y la de Paley, para ver qué tanto se lograba abarcar la enfermedad, y la que tuvo los mejores resultados fue la de Paley. Nos sirve también para definir el pronóstico. Tenemos un plan de manejo aproximado o guiado para cada subtipo. Es una clasificación más aplicable, tiene menos subtipos y menos enredos que la clasificación de Weber, va a ser menos compleja, si bien no es fácil, pero tampoco es tan difícil, y va a simplificar una de las cosas que podía ser más difícil de aplicar las clasificaciones sin hemimelia tibial, y es que tienen las variantes o modificadores que se pone positivo o negativo según haya más metatarsianos, más falanges, más cóndilos femorales, más fémur distal o más remanentes de la tibia. Entonces estos modificadores, digamos, que hacen más sencillo, porque usted puede poner una 4B más otra fíbula, y eso no implica generar una nueva clasificación, pero sí deja clara la información de qué tipo de deformidad tiene el paciente. Entonces, ya hablando puntualmente de las clasificaciones, vamos a tener que la Paley tipo 1 va a ser una hipoplásica no deficiente, usualmente va a estar acompañada de un valgo proximal de la tibia. Vamos a tener un sobrecrecimiento relativo del peroné en la parte proximal, que prácticamente puede estar articulándose con el cóndilo femoral, y vamos a tener un pilón que va a estar presente y va a ser normal. En estos pacientes, usualmente el manejo va a ser con reconstrucción y alargamiento de la extremidad. El manejo a grandes rasgos va a estar resumido en que una epifisiodesis o una osteotomía según la madurez esquelética del paciente para corregir el valgo, descender el peroné a su posición normal, realizar una epifisiodesis temporal en la tibia, en la fíbula, para evitar ese sobrecrecimiento, luego hacer un alargamiento diferencial de la tibia y del peroné para ecualizar la extremidad, corregir esa discrepancia de longitud, corregir el pie cuando se presenta un pie equinovaro, aunque en la tipo 1 no es tan común, y luego de haber realizado todo este proceso, proteger la extremidad que se alargó con clavo. La tipo 2, entonces vamos a ver que está dividida en 3. Vamos a tener una epífisis, como rasgos generales, una epífisis proximal y distal que van a estar presentes, pero vamos a tener un tobillo displásico. En la epífisis, en la tipo 2A, la epífisis distal va a estar bien formada, va a estar completamente separada del peroné, pero vamos a tener un sobrecrecimiento relativo del peroné similar a la tipo 1, pero lo que la va a diferenciar es que vamos a tener un pilón tibial que va a estar displásico. En estos casos, el manejo también va a ser con reconstrucción y luego un alargamiento para corregir esa discrepancia de longitud. La tipo 2B va a ser una tibia en delta, una epífisis proximal y distal que van a estar presentes, pero van a estar unidas con un bracket epificiario, que es ese remanente de la epífisis que conecta ambas epífisis, lo que va a llevar a que se generen deformidades a este nivel. Este puede estar ubicado en cualquier posición, entonces es muy importante tener claro en qué posición está para saber cómo hacer el corte
y el alargamiento de este braquio epificiario para que el crecimiento de la tibia sea normal. Van a tener una deformidad en pie equinovaro, va a haber un sobrecrecimiento relativo del peroné y por la alteración del pilón vamos a tener un tobillo displásico. En la tipo 2C lo que vamos a tener es una osificación retardada que puede ser principalmente de la tibia distal, pero puede llegar casi hasta la metáfisis proximal. La fisis distal va a estar presente, la fisis distal va a estar ausente, incluso después de que esta tibia se osifique no va a haber fisis distal. Vamos a seguir con el crecimiento, el sobrecrecimiento relativo del peroné, el tobillo displásico y la presencia de pie equinovaro. Y el manejo en estos casos también va a ser de reconstrucción y alargamiento. En términos generales, para las dos, porque no vamos a entrar a discernir cada paso, porque no nos alcanzaría la charla, va a ser volver a llevar el peroné a su posición, realizar la epifisiodesis temporal del peroné, donde se va a realizar, esto se va a hacer con 2 alambres de Kirchner, uno con una forma de gancho proximal y distal para evitar que el peroné siga creciendo, y otro donde solo se va a hacer el gancho proximal para unirlo al fijador y poder transportarlo y llevarlo a su posición. Luego de esto realiza un alargamiento diferencial de la tibia y el peroné, pero hay que tener en cuenta que en las 2B hay que hacer la particularidad de resecar o dividir ese braquio epificiario, y en la 2C lo que se debe hacer adicional es la aplicación del BMP2 para osificar este remanente cartilaginoso o unlash de la tibia distal. Se debe estabilizar la sindesmosis con cualquier sistema tipo tie rope para mantener un tobillo estable. Se debe corregir la posición del pie, que también se hace con el fijador en un segundo tiempo, corregir la discrepancia de longitud, y al final, como es un hueso que va a estar osteopénico, que va a ser débil por el alargamiento, lo que se busca es que no se generen complicaciones o refracturas, y se protege con un clavo, que puede ser un clavo de Kirchner grueso o puede ser un clavo slim, según pues la disponibilidad del recurso que tengamos. Por ejemplo, en Colombia no tenemos el clavo slim, pero no es pretexto para dejar estos huesos sin proteger por el alto riesgo de fractura que pueden tener después. Entonces acá a grandes rasgos vamos a tener un esquema donde se muestran los tres manejos, con el fijador descendiendo el peroné, luego realizando el alargamiento. En la tipo A, en la B la división del braquio epificiario, luego los pasos son los mismos, y en la tipo C la aplicación del BMP, luego con el fijador corregir la deformidad del pie y hacer el alargamiento. La tipo 3 vamos a tener A y B, vamos a tener una tibia proximal presente y normal, un maléolo medial que va a estar presente, pero no vamos a tener un pilón tibial. El pilón tibial no se va a formar, solo va a estar el maléolo. Vamos a tener entonces una diastasis tibioperoneal distal, un sobrecrecimiento relativo del peroné, y lo que va a diferenciar la A de la B es que en la B vamos a tener un bolsillo completamente separado de piel para la tibia y para el peroné, y el pie va a estar en una deformidad en equinovaro muy marcada, que siempre se va a ir con el peroné. El manejo de estos tipos entonces va a ser con reconstrucción y alargamiento. Vamos a tener que descender el peroné a su posición, hacer la epifisiodesis temporal de la que ya hablamos, hacer ese alargamiento diferencial. En la tipo 3B hacer el manejo del colgajo, que implica resecar la piel sobrante, buscar en esa división o en ese surco el tibial posterior u otros tendones que se pueden interponer para retirarlos y poder reducir ese tobillo, estabilizar la sindesmosis con un sistema de tie rope o cualquier otro sistema comercial que tengamos, realizar una artrodesis del peroné y el talo. Pues Paley escribe en sus artículos que él lo que realiza es una bioartroplastia, y él la define como cortar el cartílago de la epífisis del peroné y de la tibia para darle la forma de pilón y que se encajen con el talo, no realizando teóricamente una artrodesis, pero al final, luego de tener un fijador 3 o 4 meses y unos clavos que atraviesan esta bioartroplastia para sostenerla, el resultado final pues básicamente es una artrodesis.
corregir la discrepancia de longitud, corregir la deformidad en pie equinovaro y al final pues del alargamiento, por lo que ya hablamos de la osteopenia y de la debilidad del hueso regenerado, es protegerla con un clavo. Acá en los esquemas vemos entonces cómo se realizaría todo el manejo. Es muy importante tener en cuenta el manejo del colgajo que se va a hacer una vez se haya llevado el peroné a su posición para tener claro cómo se deben diseñar esos colgajos y la altura a la que va a quedar ese maléolo medial de la tibia, que es lo único que tenemos distal, para poder estabilizar ese tobillo y realizar la artrodesis a nivel distal. La tipo 4 vamos a tener entonces una tibia proximal que va a estar presente. En la A vamos a tener una fisis y una metafisis presente. En la B solo vamos a tener una epífisis, pero no va a haber una fisis ni una metáfisis. Vamos a tener que es muy común encontrar, así como en la 3B, un bolsillo de piel separado para la tibia proximal, que más adelante puede o no requerir manejo. Acá no es tan trascendental el manejo del bolsillo porque no suele ser tan grande y no suele haber tejidos interpuestos entre ambos huesos. Y es muy importante recordar también que va a tener una deformidad en pie equinovaro severa y que siempre va a estar el pie unido al peroné. Vemos entonces acá en los esquemas cómo se presenta ese proceso en el que se lleva el peroné hacia distal, se lleva a la altura de la tibia, del remanente de la metáfisis de la tibia en la 4B, luego se hace durante la cirugía la osteotomía de la parte proximal del peroné. Una vez se mide el nivel donde se sobrelapan, se realiza la osteosíntesis haciendo un peroné protibia. La epífisis del peroné y la fisis no se conservan, ya que en la 4A tenemos una epífisis y una fisis de la tibia proximal que funcionan y eso nos va a ayudar a necesitar menos alargamientos, pero en la 4B, que no vamos a tener fisis, lo ideal es tratar de conservar esa fisis proximal del peroné para tratar de no tener que necesitar tantos alargamientos, aunque obviamente pues esta no es la fisis más poderosa con la que podamos contar. Entonces posiblemente igual vamos a necesitar alargamientos. En la epífisis de la tibia es importante también inducir la osificación con la aplicación de DMP y luego el manejo va a ser básicamente el mismo. Si el paciente necesita alargamiento y posteriormente una protección con clavo para sostener la artrodesis y para proteger el hueso que se regeneró. La tipo 5 va a ser la más compleja de todas, no por eso es una patología que sea menos común. Vamos a tener la B y la C. Aquí va a haber una aplasia total de la tibia, pero lo que va a definir el manejo acá va a ser la presencia de patela y la presencia de cuádriceps. En la A vamos a tener que el cuádriceps y la patela van a estar presentes, en la B vamos a tener una patela ausente y una fíbula que va a estar centrada, esta va a ser muy rara, y en la tipo C, tanto la patela como el cuádriceps van a estar ausentes. Entonces, a grandes rasgos, en la A vamos a tener reconstrucción versus amputación según las preferencias del paciente y el estado de la otra extremidad. En la B, por la dificultad de la reconstrucción ante la ausencia de patela, deberíamos considerar amputación, aunque hay opciones de manejo. Y en la tipo C, también deberíamos considerar la amputación, aunque se han desarrollado algunas técnicas para reconstruir estas extremidades, pero realmente pues a los pacientes no les va tan bien con estas técnicas. La bilateralidad es una de las causas de las modificaciones del manejo o de considerar amputaciones, ya que va a ser mucho más difícil el proceso, ya que no vamos a contar con una extremidad inicial en la que nos podamos apoyar mientras se hace el proceso reconstructivo de la otra. Se deben clasificar ambos lados con juicio, se debe intentar la reconstrucción del lado menos complejo y luego discutir con la familia si en el lado que está más afectado realizar una amputación o un segundo proceso reconstructivo, teniendo en cuenta pues lo que ya se hizo en el primero. Y considerar la amputación del lado que esté más afectado, que usualmente suele ser ya un tipo 5, si el otro lado es reconstruible y tiene una adecuada evolución. Es más fácil hacer un lado y el otro lado adaptarle una prótesis que tratar de hacer dos cirugías reconstructivas complejas en el mismo paciente.
Para la tipo A, entonces está descrita la técnica de Bailey-Weber, lo que tenemos en la imagen que se ve al lado derecho es un paciente, de hecho, que hicimos en la clínica con el doctor Galván. Lo que se hace es utilizar la patela o parte de la patela como unos platillos tibiales, realizar una fusión pateloperoneal. Estos pacientes usualmente van a necesitar, a pesar de que todos los otros pueden presentar alteraciones en los ligamentos, en estos sí o sí hay que hacer una super knee para hacer la reconstrucción ligamentaria, hacer una artrodesis del tobillo, corregir la posición del pie con el fijador, corregir ese pie equinovaro, corregir la discrepancia de longitud y proteger al paciente con un clavo. Acá a grandes rasgos pues tenemos cómo se realizaría la técnica. Obviamente pues esta no es la técnica completa, sino como los pasos más significativos. Se realizan unos flaps en visor para retirar la patela, conservando, como se ve en la imagen superior izquierda, parte del polo superior de la patela, que después, durante el proceso de rehabilitación del paciente, va a formar una patela. Se fija la patela con unos alambres de Kirchner en forma de ganchos para mantener la unidad del peroné y se realiza aplicación de BMP en esta zona para que pueda consolidar. Y luego se diseñan los flaps de los colgajos del retináculo y de la sinovial de la patela para hacer una especie de nuevo tendón patelar. En la tipo B, que es muy rara, pues la principal indicación de manejo sería una desarticulación transrodilla y una adaptación protésica temprana con un acompañamiento por fisioterapia, pero si los pacientes por cuestiones culturales no aceptan este tipo de tratamiento, se podría realizar un acortamiento del fémur, una transferencia del cuádriceps que está presente, aunque puede estar corto, al peroné, estabilizar la rodilla con una super knee y con fijación externa, realizar una artrodesis del tobillo, corregir el pie equinovaro, la discrepancia de longitud y proteger con clavo. Si se va a realizar otra opción de tratamiento que, aunque es viable por la rigidez que genera y por la parte funcional, digamos que no es tan buena como la artrodesis de rodilla comparada con la adaptación protésica, en estos pacientes sería importante preservar la fisis para tratar de no necesitar tantos alargamientos a futuro. Entonces, acá es una breve descripción de cómo está la técnica. Se realizaría un acortamiento del fémur, una fijación del mismo, se ubicaría el peroné en el centro luego de ubicar el cuádriceps, se realizaría una reconstrucción ligamentaria, se haría un descenso del cuádriceps y este cuádriceps se uniría a la parte metafisiaria del peroné. Obviamente es una rodilla que va a ser mucho más inestable, hay que utilizar material de osteosíntesis en forma de bisagra para tratar de estabilizar esta rodilla, pero es una opción en los pacientes que estén completamente renuentes a una amputación y adaptación protésica. En la tipo C, que no vamos a tener ni cuádriceps ni patela, realmente los procedimientos reconstructivos son de muy mal pronóstico. La mejor opción para estos pacientes siempre va a ser una desarticulación transrodilla y una adaptación protésica en compañía de fisioterapia para rehabilitar rápido a estos pacientes. Y lo que se puede hacer es una reconstrucción, acortamiento del fémur, se haría una especie de nuevo cuádriceps con el bíceps o parte del bíceps, los isquiotibiales y la fascia lata, se haría la reconstrucción ligamentaria, una artrodesis del tobillo y se corregiría todo lo otro igual, pero estos pacientes al tener una anatomía que está mucho más alterada, pues el resultado va a ser mucho peor. Para llevar a casa entonces vamos a tener que la mimelia tibial es una patología poco frecuente con una presentación clínica muy variable y un manejo igualmente variable según la clasificación. Por eso va a ser fundamental clasificar bien estos pacientes para tener un adecuado enfoque terapéutico. Que la amputación va a seguir siendo una forma de tratamiento muy utilizada a nivel mundial, sea por la falta de recursos materiales o técnicos, porque hay que tenerlo muy claro, no en todo el mundo se tienen los mismos recursos, no todo el mundo tiene a Paley o al doctor Galván, e incluso en muchos sitios de Latinoamérica hay partes donde no tienen fijación externa, donde no hay nadie que sepa hacer fijación externa y embarcarse en un procedimiento de esta magnitud sin tener el entrenamiento y los materiales adecuados es un desastre para el paciente. Entonces es mejor hacer una amputación de una vez y evitarle al paciente complicaciones y sufrimientos.
Antes de iniciar el proceso reconstructivo con un paciente de mimelia tibial, así se cuente con los recursos técnicos y materiales, siempre se debe considerar el ambiente familiar y social, el acceso a los servicios de salud, si el compromiso es bilateral, el grado de la clasificación y nuestras habilidades técnicas como cirujanos. Y ya, básicamente eso era lo que les tenía para hoy.